Eh, prosperar. Prosperar es una palabra que se le ha dado mal uso en estos últimos tiempos. Hoy vamos a revisar un poco lo que significa prosperar, pero en un estado de bienaventuranza, en el gozo del cristiano, del creyente, pero en el estado espiritual que repercute en lo que podamos avanzar en nuestro andar en el camino de Dios. Recuerdo unas palabras que escribió Juan en una de sus terceras cartas que escribió. Él dijo: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Juan, y cuando él menciona esto, él dice amados, o sea, hay un gran deseo de que podamos prosperar en esa área. Pero el énfasis general de que nuestra vida prospere tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar la manera de vivir y luego poder conocer la voluntad de Dios. Es lo que expresa Pablo en el libro de Romanos. Tiene que ver también con la agenda de nuestra vida en todo su transcurso desde que nacemos. Somos creados en un cuerpo, una masa, con nuestros órganos, con todo lo que va a ser nuestro ser. Luego, más tarde, el Espíritu es el que comienza a darnos forma y esa forma va a depender de lo que nosotros podamos absorber para que se vaya formando nuestro carácter, nuestras intenciones, nuestro deseo de hacer cosas y para dónde vamos a ir, para que al final nuestra eterna morada pueda ser el resultado de todo eso que hemos hecho. En realidad tiene actividad en esto nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Para ello vamos a basarnos en el libro de Salmos capítulo 1, en donde aparecen estos dos caminos del hombre en general. Los primeros 3 versículos muestran lo que es el hombre justo, y los otros siguientes versículos muestran el hombre con su aspecto de un hombre malvado. Dice la palabra en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Encontramos en este relato el que nos muestra que solamente hay 2 caminos que transitan los hombres que un día han sido creados. Y en esos caminos, por uno van los justos y por el otro van los pecadores. Hay una imagen equivocada de aquellos que del camino del creyente, donde el creyente ha sido justificado por Cristo. A veces se tiende a pensar que aquellos que escogen este camino no habrá preocupaciones, será completamente un camino fácil, si no habrán problemas o adversidades, y que todo será un camino maravilloso, un camino de lo que prometió en su tiempo Jesús, y dijo que serían bienaventurados aquellos que recibieran esta palabra y sus vidas cambiaran. Pero esa bienaventuranza no significa que será una vida tranquila, una vida sin que no nos encontremos
preocupados o que no nos encontremos con problemas o con adversidades. Pero en realidad la bendición prometida a los que eligen el camino de justicia no es una prosperidad fácil. Nos encontramos siempre con la adversidad, con la maldad, con las dificultades. Es una prosperidad a través de las dificultades en medio de la adversidad. O sea, no es que yo esté hablando aquí de la salvación, porque en ello no podemos añadir nada, esforzarnos ni sacrificarnos para poder ganarla, sino que estamos hablando de una vida de bienaventurada, con gozo, una vida abundante, como dice la palabra. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Por lo tanto, nos deja claro que aunque estamos conectados a Dios, somos cristianos, somos hijos, estamos dentro de la promesa, está el Espíritu Santo con nosotros, aún así será una vida con dificultades. Y bueno, la verdad es que se nos presenta aquí en este versículo del Salmo, dice: es un árbol plantado junto a un río. Y más específicamente dice a corrientes de agua. O sea, son muchas corrientes y agua que está corriendo. Entonces, lo importante aquí es en dónde está plantado el árbol. Lo que más está mostrando el Salmo, la parte que nutre al árbol, lo que le va a dar vida, depende de su fuente de agua que lo mantendrá vivo. De ello dependerá cuán saludables serán sus frutos, de esas corrientes de agua en el que está plantado este árbol. Pero aún así, aunque esté el árbol plantado en esas corrientes de agua, el árbol en sí será atacado por insectos constantemente, será asfixiado por los demás árboles que nacen en su entorno, infectado por enfermedades que le vendrán a las hojas, será maltratado por los pájaros, también será golpeado por el viento. Un tiempo me acuerdo de un ejemplo que daba yo de que si uno planta un árbol en medio del bosque, en medio de protegido por tanta vegetación, crecerá y crecerá mucho y quizás subirá más alto que todos. Pero luego sacamos ese árbol afuera a la intemperie, al campo, y lo dejamos solo. Ese árbol se doblará, se quebrará fácil, porque no fue formado frente a todas las adversidades que ocurren afuera. Entonces, todo esto sucede con este árbol que sí está plantado en las corrientes de las aguas. De la misma manera, el creyente pasa por estas adversidades aún siendo un hijo de Dios, teniendo el Espíritu Santo en su vida, las promesas del Señor. Aún así tenemos ataques por las potestades del aire, nos van a estar atacando constantemente. Seremos muchas veces, así como en un árbol normal, vienen pájaros y destruyen el fruto, las hojas, las ramas también, el fruto que hayamos alcanzado muchas veces, el que hayamos logrado. Vienen otras personas y nos atacan, nos destruyen, echan a perder aquello que hemos logrado. Vamos a estar viviendo constantemente eso y somos golpeados. La fuente de agua en realidad no va a evitar aquellas cosas, no las va a evitar. Pero de todas maneras, a pesar de todo esto, el cristiano seguirá floreciendo para dar su fruto, porque está conectado a un río de agua viva, como dice su palabra. Cuando Jesús hablaba, él en un momento igual fortaleció este pensamiento en decir: yo soy la vid, mi Padre es el labrador, vosotros son los pámpanos. Por lo tanto, más seguro no podemos estar conectados a Jesús, que es la vid, y el que está labrando, cuidando, nutriendo esa vid es Dios mismo. Por lo tanto, tenemos la seguridad en ello. ¿Cuáles son las diferencias entre
un justo y un malvado, que es lo que menciona el Salmo acá, bueno, hay algo que se tiene en común. Ambos quieren prosperar. En eso no está la diferencia. No es que la persona justa quiera prosperar y la persona malvada no. Todos quieren prosperar. La diferencia fundamental entre los dos es cómo se lleva a cabo tal prosperidad o bendición, que se le llama bendición muchas veces. ¿Qué forma tendrá ese logro o esa prosperidad? Se está usando mucho hoy día en todos los lenguajes y en todo tipo de personas. Se está usando la palabra bendición, la palabra de prosperidad en cuanto a los logros. En realidad, todo ser humano lucha por ello, pero las formas o cómo se logran o se lucha por alcanzar aquella prosperidad es lo que hace la diferencia entre una persona justa o justificada por Dios y una persona malvada. Las hortalizas crecen, pero ¿con qué tipo de agua? Muchas veces nos preguntamos. No es lo mismo llevar una lechuga a la mesa que ha sido regada con un agua quizá detenida, con residuos, aguas hervidas y se formó así, entre llevar otra lechuga, ponerla en la mesa con agua cuidada, agua limpia, agua que corre. La diferencia va a ser notoria, las enfermedades, el fruto es diferente. El versículo 1 trata de demostrar, de dar a entender esto, este transcurso, y lo llama un camino, un andar, porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y luego dice, ni estuvo en caminos de pecadores. Por lo tanto, está hablando de una vida, de un andar, de todo el tiempo en que esta persona está formando su personalidad, está haciéndose fuerte para alcanzar algunas cosas. Entonces, tiene que ver con nuestro andar y tiene que ver en dónde estamos. Por eso generalmente a veces los padres dicen, no sé con quién anda, debemos ver con quién anda o en dónde estás, no sé en dónde has estado, porque está viéndose en realidad la importancia que tiene en dónde andamos o en dónde estamos. Tiene que ver con la formación que está siendo importante para que nuestro destino eterno pueda estar en una eterna bienaventuranza o no lo esté. ¿Qué es lo que en realidad quiere decir cuando dice camino? Dice algo por lo que andamos y por dónde andamos. Algo por lo que andamos y por dónde andamos, que va dando forma a nuestro viaje. Porque eso es lo que pasa. Estamos en un viaje que nosotros lo consideramos el mayor viaje, el más extendido, el más largo, pero en realidad aún no hemos comenzado nuestro viaje eterno. También hablando de este camino, de este andar, dice, es la influencia de un consejo que da forma a lo que harás. Son imágenes de influencia que dan forma a tu vida. En realidad, todo eso es nuestro camino, nuestro andar, nuestra formación en esta tierra como seres humanos, como hombres. Todo esto da también forma a tu entendimiento en lo que deseas prosperar, sea bueno o sea malo, en tu caminar. También enseña acá este versículo que la vida de una persona justa o justificada por Dios a través de Cristo no va a ser cambiada para ser un malvado. Eso es maravilloso sentirlo así. No por la forma en que los malvados logran prosperar, porque no andará con ellos. Es lo que esperamos. Si no andamos con los malvados, nuestra vida no podría cambiar.
Porque también dice en el punto 2, porque se nos advierte de no solo evitar aquellas influencias abiertamente pecaminosas, como no escucharlos cuando dicen que el asesinato está bien, porque el consejo de la gente malvada no siempre aparecerá como malvado. El camino de los pecadores no siempre parecerá ser pecaminoso. A veces parece prosperidad, a veces parece bendición, a veces parece seguridad y tranquilidad. Pero la maldad no siempre se presenta como una especie de maldad notoria, como el camino a un asesinato o como el camino al adulterio. No siempre se presenta así. Hay un peligro aún mayor del que debemos cuidarnos, más que de estas personas o de este ser malvado que les estamos viendo como malvado. Hay un peligro aún mayor del que debemos cuidarnos para no salirnos del camino que nos ha trazado Dios a través de Cristo. ¿Dónde está el verdadero peligro? Es que no solo se trata de que busques una vida bendita en el Señor y te cuides de los alborotadores que queman edificios, golpean a la gente y saquean. No, el peligro puede ser tu vecino de al lado, que es un buen ciudadano, tu amigo, tu tío, tu compañero de religión, si lo quieres tomar así, el hermano de tu congregación, etcétera. De aquel que no te vas a cuidar porque no le ves maldad. Nunca te vas a cuidar de él porque no le ves maldad, como los que anteriores mencioné. Porque tú le ves que él cría a sus hijos como para que sean amables y serviciales. Vive una vida bastante buena, sin compromisos con Dios, pero cree en Él. Es buena persona, participa en varias cosas que le gustan en la congregación. De aquel no te vas a cuidar. Con él tienes un contacto directo, hablando con términos de lo que hoy es el tiempo que estamos viviendo, la pandemia, ¿verdad? Se escucha muchas veces que algunos tuvieron contacto directo y ese contacto directo generalmente se tiene con las personas más cercanas, con las que más amamos, con las que están en nuestro lado, con las cuales confiamos y están allí, y ahí es justamente donde nos contagiamos. Tal cual como funciona con este virus, el contagio, asimismo es que también nuestra formación va tomando otro tono, otra forma, otro carácter y muchas veces otro rumbo, porque nos descuidamos justamente con aquellas personas que debiéramos cuidarnos. Realmente, ¿qué consejo es más tentador para ti, que eres un creyente? Veamos un par de consejos. El consejo de los violentos alborotadores que dicen, por ejemplo, oye, ven con nosotros y quememos cosas, causemos daños a la gente, y llevemos piedras en las mochilas, trafiquemos con niños, en fin, podemos enumerar muchas cosas. Del que tú sabes que está contagiado, que es un malvado, ese consejo en realidad no va a ser el que te va a llamar la atención, porque tú lo ves que es un malvado. O hay otro consejo, dice, el consejo de un vecino, de un familiar, en fin, de tu hermano, quizás, que de repente dice, ¿no sería bueno dormir el domingo por la mañana en vez de asistir a la iglesia? ¿Sería bueno tener un día relajante en el lago? ¿Quién necesita tanto a Dios? Yo no voy a la iglesia y tengo éxito en todo. ¿Tú ves cómo prospero?
aunque sin Dios estoy viviendo una buena vida. Y eso, ¿quién te lo va a decir? Justamente la gente más cercana a ti, a la que está más apegada a ti, en la que tú confías, a la que forma parte de tu entorno. Incluso quizás te va a decir, después, total, volvemos y nos arrepentimos. Y todo vuelve a la normalidad. El tal dice y no es como los otros. Los otros ya están en su mal camino, pero a ti te quiere sacar del buen camino para llevarte al otro. Es un lobo disfrazado de oveja, porque los que ya están mal fue porque él los aconsejó. Porque no olvidemos que solamente hay un grupo numeroso que predica acerca del camino de los justos. También existen predicadores del camino de los malvados, y muchos han sido presas porque este predicador se disfraza para que podamos atender. Como dice el versículo también, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El cristiano no irá ni andará conforme a esos consejos, porque son caminos de pecadores. No permitirá tampoco que su vida, su camino sea moldeado y formado por otro camino, que no sea la sumisión y obediencia a Dios. Yo te digo, hermano, ¿sabes cuidar tu andar? ¿Has aprendido a hacerlo? ¿Has entendido lo que Dios nos está diciendo? Lo que peligroso que puede ser a veces en nuestra vida cercana, el peligro. ¿Qué harás para cuidarlo? ¿Qué en realidad harás? Es lo que el Señor quiere decirte hoy día. ¿Qué estás haciendo tú? ¿En qué camino estás andando? ¿Cómo se está formando tu vida? ¿Qué consejo estás escuchando? Porque eso dice el capítulo. Vamos a ir terminando leyendo nuevamente este salmo, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Luego dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos, lo conoce, mas la senda de los malos perecerá. Así que Dios hoy nos ha enseñado que hay dos caminos por donde el hombre va caminando. Por esos dos caminos. Y en esos caminos alguien está aconsejando. Aquellos que ya estamos caminando en el camino de Dios, sabemos que debemos no tanto cuidarnos de aquel que conocemos que es un hombre malvado, sino de aquel que está disfrazado, que quizás no conocemos, de aquel que confiamos. Debemos cuidarnos. En el libro de Corintios, Pablo escribe en su primera carta, en el capítulo 15, verso 33, él dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Es lo que dice. Así que ha de quedarnos claro una cosa. Si vamos a hablar de prosperar como el anhelo de Juan con sus amados hermanos, de que prosperemos nuestra alma, nuestra vida, debemos considerar que prosperar es en realidad cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir y poder conocer la voluntad de Dios, para que podamos tener un desenlace eterno en aquellas moradas que realmente habrá un gozo eterno. Vamos a orar. Después de oír su palabra, Dios, que sin duda es palabra de vida, que siempre más que consejo nos rehabilita, nos anima, aumenta nuestra fe, y Dios aquello nos ayuda y nos bendice como una luz que ilumina el camino, aquel camino que vamos transitando, el cual hemos estado analizando hoy día para que esa luz alumbre justamente nuestros pasos. Gracias a Dios que esto en realidad pueda ser así para cada uno de sus hijos que están en sus casitas, pero la bendición suya, Dios, siga llegando por misericordia y por gracia a nuestras vidas. Ayúdenos, Dios, a que nuestra ruta siempre sea la perfecta conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.